Bien, hermanos, bienvenidos una vez más al curso de Teología Ministerial 2, en el cual hemos estado tratando todo lo contingente al alma, ¿no es cierto?, del hombre, del creyente. Desde un principio de la lección 1 nos planteamos el hecho de que el alma, ¿no es cierto?, es nuestro yo invisible, espiritual, el cual contiene órganos exactamente igual que el cuerpo físico. ¿De acuerdo? Y eso la Escritura nos va hablando. Por eso que cada parte del cuerpo que hemos estado viendo, desde el corazón, el hígado, los riñones, las entrañas, ¿no? Y todo lo que hemos ido hablando del alma tiene que ver porque la Escritura nos habla de todas esas cosas, ¿no? Entonces, continuando con el mismo hilo de pensamiento, hoy día vamos a entrar a la lección 7, que tiene que ver con la cabeza, ¿no? Vimos primeramente la primera parte de este curso, lo que tiene que ver con los órganos del alma, más importante. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, no menos importante, igual otros, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la cabeza. Ustedes saben que la cabeza, ¿no es cierto?, es un órgano que tiene igual otros órganos, como son la visión, el oído, la boca. ¿Ya? Entonces también vamos a entrar en detalle de ir viendo cada aspecto de estos órganos que son mencionados en la Escritura. ¿Ya? Entonces, yo quiero partir leyendo un texto, ¿no?, en 1 Corintios capítulo 11, en los primeros versículos, el versículo 3, para introducir un poco lo que tiene que ver con la lección. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ya? Entonces, claro, en lo que va a hablar más adelante, ¿no?, tiene que ver con el asunto del señal de autoridad. Por lo tanto, el concepto acá asociado a cabeza, ¿no?, según el texto tiene que ver con autoridad. Tenemos a Dios Padre, ¿no es cierto?, autoridad sobre su Hijo, el Hijo, que es Jesucristo, es autoridad o cabeza del varón, y el varón, ¿no?, es cabeza de la mujer. Entonces hay una línea de autoridad. Entonces, para entender un poco, porque hay que ver por qué la Biblia, los judíos citaban la palabra cabeza no como una autoridad. De hecho, vamos a ver las acepciones que tiene esta palabra, ¿no?, en el idioma hebreo, y vamos a ir viendo de que la palabra cabeza viene de la palabra hebrea rosh, que rosh significa comienzo o tope. ¿Ya? Entonces, comienzo u origen de alguna cosa, principio de algo. El primer momento de un periodo Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, el jefe de una familia, tribu, clan, es decir, progenitor de un linaje, autoridad o gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, vamos inmediatamente definiendo nosotros el concepto de cabeza que nos dice la Escritura, ¿no? Y la cabeza entonces parte primero como el comienzo de algo, el origen de algo, o el principio de algo, ¿ya? Y también marca autoridad como el cabeza de una familia, o el jefe de una familia, o de una tribu, o de un clan, o el progenitor de un linaje, dice, ¿ya?, que gobierna y que tiene autoridad. Por lo tanto, la palabra cabeza debemos asociarla inmediatamente al concepto de autoridad y de gobierno, ¿no?, para que podamos nosotros ir entendiendo con mayor claridad el concepto de cabeza. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ¿no es cierto?, a la iglesia, nos encontramos con una estructura, con una organización que tiene algunos departamentos o algunos ministerios o algunos organismos dentro de la iglesia que están subdivididos en todo un organigrama, ¿ya? Y que realmente el que está a la cabeza de eso es el pastor. En casi todas las congregaciones la autoridad es el pastor, ¿ya? Pero también hay gobiernos en los cuales la autoridad pasa a ser un presbiterio, ¿no es cierto?, un grupo de personas que son los que gobiernan la iglesia, en la parte administrativa, pero en la parte espiritual colocan a un pastor que es contratado por ellos, es seleccionado por ellos y que ellos entonces instruyen. ¿De acuerdo? Pero en la iglesia de Cristo, la Biblia nos dice que Jesucristo es la cabeza, ¿no? Y eso nos habla en varios textos, ¿no?, que también sería conveniente verlo, ¿no? Vamos a ver en Colosenses, ¿no?, en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo, vamos a ver el versículo 15, creo que es. Ya, estoy buscando la escritura. Dice así:
Él es la imagen, versículo 15, 1:15, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito. ¿Ves? ¿Se da cuenta que está el concepto? Él es la cabeza, principio, el primero, primogénito. Entonces el concepto cabeza tiene que ver con autoridad, con gobierno. Ustedes saben que en el curso de Teología 1 nosotros hablamos de los gobiernos espirituales. Por lo tanto, cuando nosotros estamos orando por las personas, ¿ya? Y estamos ministrando personas, ¿ya? Es importante que nosotros como ministros entendamos que Dios lo que quiere hacer es establecer su gobierno y su señorío y su autoridad sobre los creyentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la autoridad que debe guiarnos a nosotros? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, ¿no? El que nos trae las instrucciones del que es cabeza, que es Jesucristo. ¿Ya? En consecuencia, nosotros estamos sujetos a Cristo, ¿no? Cuando somos gobernados por el Espíritu de Jesucristo, por el Espíritu de Cristo, como dice Pablo en Romanos 8, que si el Espíritu de Cristo mora en vosotros sois hijos de Dios, si no, no eres hijo de Dios. Si mora el Espíritu Santo dentro de ti, entonces eres un hijo de Dios y tu cabeza se llama Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién es el que debe gobernar nuestra vida? Jesucristo. ¿Quién debe ser nuestra autoridad? Jesucristo. Y aquellas autoridades que el Señor Jesucristo ha establecido en su palabra, porque también establece autoridades. Ancianos en la iglesia, presbíteros, ¿no es cierto?, obispos, etc. Son autoridades establecidas por el Señor dentro de la iglesia. ¿No? Porque de repente los hermanos, no, dice Jesús es mi cabeza, yo no tengo por qué estar obedeciendo a pastores, yo tengo la palabra y tengo al Señor. Bueno, si tú piensas así, tienes un problema. Porque no, estás fuera de la cabeza, ¿no? Y de la cadena de autoridad. ¿No? Dios establece autoridades dentro de la iglesia. Dios establece, las autoridades vienen de parte de Dios. Así dice Romanos 13. Las autoridades vienen de Dios. Por lo tanto, el diseño de Dios con los humanos tiene que ver en base a autoridades y gobiernos. Por eso que yo insistía tanto en Teología 1 respecto de que nosotros debemos tener gobiernos patriarcales, ¿no es cierto?, conforme al diseño del Señor, conforme a su palabra, conforme a lo que Él, a través de la historia, ¿no es cierto?, ha considerado que debe ser. Pero nosotros tenemos entonces gobiernos más matriarcales, gobiernos igualitarios, como que está de moda el movimiento igualitario, ¿no? Y que tratan de que todos sean iguales, el niño, la mujer, el hombre, todos iguales. Entonces no hay cadena de autoridad, y eso se llama anarquía. También lo vimos. Entonces, por eso cuando uno habla de cabeza en la Biblia, uno está hablando, ¿no?, de autoridad y de gobierno. ¿Cuál es tu cabeza? La esposa de su esposo. ¿Cuál es mi cabeza? El Señor Jesucristo. Y eso significa entonces que yo debo obedecer lo que mi Señor me dice, que también pone autoridades que están sobre mí, pastores, ancianos, etc. Por eso que uno tiene que someterse a las autoridades, sujetarse a las autoridades. Entonces, imagínense un cuerpo sin cabeza. Tiene que sujetarse a las autoridades. Una esposa que se manda sola, que no considera a su marido, sin cabeza, está descabezada. Los hijos que andan y obedecen a sus padres, descabezados, no tienen cabeza. O sea, ellos mismos son nomás y andan de acuerdo a lo que ellos piensan que es. Pero no es así. Entonces, nosotros debemos establecer este concepto, cabeza en el hebreo, porque es necesario entender que los gobiernos, ¿ya?, y las autoridades fueron puestas por el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, incluso mandan a tener en honra, en estima a aquellas personas que están con cierta responsabilidad, ¿no es cierto?, a cargo de cuidar la iglesia o la ley del Señor. Nos dice Pedro, ¿no es cierto?, en su carta, en primera de Pedro, el capítulo 5, nos habla respecto de eso. Nos habla respecto a sujetarnos, a someternos. Entonces, siempre la autoridad está relacionada con
estar sujeto a esa autoridad, subordinada a esa autoridad. Él está sobre mí. Y vaya que bien nos hace a nosotros eso, porque también permite que nosotros no nos desviemos, no nos torzamos, porque tenemos a alguien que está diciendo, no te vayas para allá, no te vayas por acá. En consecuencia, nosotros estamos teniendo acá, ¿no?, una dirección y una directriz. ¿Por qué crees tú que el Señor puso pastores en el rebaño? ¿Por qué Jesús dice, yo soy el buen pastor? Jehová es mi pastor. Porque el pastor es el que va guiando, ¿no es cierto? El que va dirigiendo, ¿no?, el que va conteniendo a las ovejas, las va delimitando y las va conduciendo. ¿Ya? Entonces, por eso que Dios habla de pastores, de ovejas que no saben, no tienen orientación clara y se van por cualquier parte. Necesitan ser arreadas, necesitan ser llevadas a distintas instancias, ¿no es cierto?, dentro del día para que puedan beber, puedan reposar, puedan comer, alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, el pastor es esa. Pero la oveja tiene que sujetarse al pastor. ¿Ya? Por eso es importante, fíjese que yo con los años me he ido dando cuenta, porque yo en un comienzo cuando era más joven, igual me costaba mirar a mi pastor como autoridad, porque lo veía como que de repente tenía tantas falencias, ¿ya?, que yo lo menospreciaba. Y sin embargo el Señor me tuvo que llevar a mí a darme cuenta de que yo no podía hacer eso, porque Él era el que ponía los pastores. Cuando entendí eso, me sujeté al pastor y vaya que entendí que sí, que ese pastor que de repente yo miraba menos, me guió, me ayudó, me aconsejó, me orientó. Y estoy agradecido de mis pastores, que me fueron enseñando, que me fueron conduciendo, que me fueron guiando. Por lo tanto, es importante entender el concepto de autoridad dentro de la Escritura. No tener el concepto de autoridad, ¿no es cierto?, político, el concepto de autoridad filosófica. No, nosotros tenemos que ir a la Escritura, a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto del concepto cabeza? ¿Ya? Por eso que la autoridad está a la cabeza, que está arriba al principio, ¿no es cierto? Si tuviéramos que hacer un diseño piramidal, tendríamos la cabecita arriba, ¿no es cierto?, el primero hacia abajo. Y eso lo hablé todo en Teología 1 respecto de los gobiernos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cabeza está asociada ¿a qué cosa? A gobierno y a autoridad. ¿Ya? Y ahí es donde uno como pastor tiene que ir viendo qué tipo de gobierno tienen los hermanos que llegan a la iglesia, quiénes los gobernaban a ellos, a quiénes ellos obedecían, a quiénes se sujetaban. ¿No? Vemos los problemas en los matrimonios, cuando las esposas, ¿no es cierto?, tienen problemas con los maridos, que no respetan al marido, no lo honran, no lo consideran, ya se sienten igual con él, son medias atrevidas, incluso les falta el respeto, ya los menosprecian, ¿no? Sobre todo cuando los maridos se tienen un poco menor de sueldo que ellas. A veces el problema es grave, son muy pocas las mujeres que realmente entienden que necesitan ser contenidas y guiadas por el varón, porque es una cuestión de naturaleza, que no tiene que ver con un cuento así de inteligencia. No, tiene que ver esto con una otra cosa. Tiene que ver con protección, con cuidado, con contención. Tiene que ver con proteger, guardar, direccionar bien. De eso se trata. Entonces, de repente, cuando los hombres, que acá no corre el machismo, aquí el machismo y el patriarcado abusivo, vuelvo a insistir, no es de Cristo, no es de Dios, no es bíblico. El hombre no puede abusar de su mujer, tiene que amarla, tiene que cuidarla, tiene que protegerla, tiene que contenerla, tiene que amarla. No ser un abusador, no, ni uno que la usa. El cristiano que hace eso debe ser arrepentido severamente. ¿Por qué? Porque no corresponde. Y la esposa cristiana debe ser una esposa que respeta a su marido. Y el respeto tiene que ver con honra, tiene que ver con consideración. ¿No? Eso dice Pablo en Gálatas 5. Tiene que leerlo, perdón, en Efesios 5. Tiene que leer y entender lo que está diciendo. El esposo ama a su esposa y la mujer respeta al marido. Tiene que respetar a su marido. Si usted no respeta a su marido, se daña a usted misma. Porque ¿quién la va a contener? ¿Quién le va a ayudar en sus estados emocionales? ¿Quién le va a hacer ver que está malo lo que está haciendo porque está movido por sus impulsos? Entonces uno como hombre de repente es pesado, pero lo que uno en el fondo busca, te ama a su esposa, el bien de ella. Por eso es que el amor cristiano no es un amor abusivo. Todo lo contrario, es un amor que cuida y respalda al otro. Y eso tenemos que aprenderlo. Entonces tu mujer
que menosprecia a tu marido, ya, mira bien tu cuento con Dios. Y tú, varón, te casaste con tu esposa, ¿para qué cosa? Para amarla, cuidarla, estar con ella. No te dice para abusar de ella, usufructuar de ella, usarla a ella para tu beneficio personal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en los matrimonios. Padre e hijos. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué el Señor manda eso? Y dice que es el primer mandamiento con promesa, es decir, si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Te va a ir bien en la vida. Pero si eres atrevido, ¿no es cierto? No respetas a tus padres, no te sujetas, no eres una persona rebelde, anárquica, violenta con tus padres, no te va a ir bien en la vida. Simple. Si la escritura es sencilla, es simple para entenderla. ¿No? Si tú quieres que te vaya bien, te va a ir bien si tú honras a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Por eso es que es hermosa la palabra del Señor, cómo nos va enseñando respecto de la vida humana, de cuál es la voluntad del Señor, de que el Señor no quiere que nosotros estemos sufriendo a veces innecesariamente. ¿Dios quiere que sufras? No, Dios no quiere que sufras. Dios quiere que tú, ¿cierto?, aprendas. Y esta lección lo que pretende hacerte entender que tú como cabeza tienes que tener, primero, escucha bien, como cabeza tienes que tener mucho cuidado. ¿En qué cosa? ¿Cuál es tu rol? ¿Como esposo? ¿Cuál es tu rol como jefe de familia? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu tarea? ¿Ya? Con relación con los que están debajo de tu casa. Entonces, por eso que acá hay que entrar a pensar un poco bien respecto del concepto de autoridad. ¿Cómo la estoy ejerciendo? ¿Cómo estoy gobernando mi casa? ¿O gobierna mi casa el gato, el perro, mi niño, el más pequeño, mi nieto regalón? ¿Quién gobierna mi casa? ¿Ya? Por eso que las tiradas de oreja de parte del Señor con nosotros cuando nos pida cuenta de nuestras casas, de nuestras familias, yo creo que lo que Dios va a pasar ahí es tirando orejas, tirando orejas, tirando orejas. Porque Dios te dio a ti una casa, una familia, te dio todo para que tú cuides, vele por ella. Pero ¿qué has hecho tú? No has disfrutado ni tu mujer, porque la maltratas. No has amado a tus hijos, no has cuidado a tus hijos, no has guardado a tus hijos, y tus hijos se levantan en contra tuyo porque eres un abusivo y un autoritario. ¿No? ¿Ves? Se da cuenta cómo Dios va poniendo las cosas en orden. Entonces, el concepto cabeza, dentro de la escritura, está asociado a autoridad y gobierno. ¿De acuerdo? Y también del que está primero, lo que indica entonces posiciones de honra, de respeto, de reverencia en el caso de, ¿no es cierto?, de autoridades mayores, ¿ya? Y de temor igual a la autoridad, de temer la autoridad, porque la autoridad fueron puesta por el Señor. ¿Ya? Ese es un poco el concepto de cabeza, ¿no?, dentro de la escritura. ¿Ya? Yo creo que no hay que darle más vuelta respecto a este tema. ¿Ya? Ahora, quiero hacer la introducción a uno a lo mejor un poquito más complicado, aunque debería ser más fácil, pero es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Y que tiene que ver con el concepto, ¿ya?, de los ojos. ¿Ya? Los ojos viene del concepto, parecía a una letra hebrea, la 16ª letra hebrea, ¿no es cierto?, de su alfabeto, Ayin, ¿ya?, que apunta al órgano de la vista. ¿Ya? Este es uno de los miembros más estimados del cuerpo, ¿no? Porque si alguien golpeaba al ojo de un esclavo de modo que quedaba cegado, tenía que liberar al esclavo, ¿no? ¿Se da cuenta? No podía abusar del esclavo. Por eso que era importante. Ya, una de las costumbres más crueles de las naciones paganas era la de sacar los ojos al enemigo vencido. Eso aparece en 2 Reyes 25:7. Con frecuencia, ojo se refiere al discernimiento y a las comprensiones espirituales. Salmo 19:8 y de Efesios 1:18. Otras expresiones hablan del ojo como indicación del carácter. Salmo 131:1, Proverbios 22:9 y Mateo 20:15. Están las citas que nos da el diccionario. Yo solamente estoy leyendo lo que dice el diccionario, ¿de acuerdo? Lo que dice el diccionario. No estoy, ¿cómo se llama? Ahora, otras cosas respecto de los ojos. ¿Ya? El ojo se usa simbólicamente como lo bien le decía a usted, simbólicamente. Si es simbólicamente, tiene que ver con espiritual. Por tanto, en el fondo son los ojos del alma, ¿no? Dice que el oro es lo que transmite la luz al alma.
Si el ojo es sencillo, lo que significa que solo hay un objeto, la gloria de Dios ante el alma, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si el ojo es malo, teniendo una dispersión de objetos, como cuando el ojo se ve doble, todo el cuerpo estará lleno de tinieblas. Y si la luz, aunque sea luz verdadera, llega a ser tinieblas, estas tinieblas son realmente negras. Lo dice Mateo 6:22. Un cristiano en este estado puede estar haciendo aquellas mismas cosas que considera en otros o que condena en otros. El cristiano es exhortado a no servir al ojo, lo que significa que se debe actuar con diligencia y buen ánimo en el cumplimiento de las obligaciones y no porque no porque tema la vigilancia. Bien, pero es un poco un resumen de lo que tiene que ver con los ojos, pero yo quiero lo saque de un diccionario por si acaso, ¿no? Estas cosas, ¿ya? Saqué el diccionario Tini y también un diccionario en hebreo y varias. ¿Qué podemos decir los ojos? Fíjese qué interesante esto de los ojos, de verdad. Yo me he dado cuenta que es importante la vista. Pero la Biblia a nosotros nos habla de unos ojos, yo diría, más espirituales, más que el órgano físico, ¿no? El órgano espiritual, porque tiene que ver, ¿sabes?, con varias cosas. Con los ojos hay varias cosas que hay que ver. Entonces, lo interesante de los judíos es que los judíos le atribuían moralidad a los órganos. Y al atribuir moralidad a los órganos, ¿no es cierto?, hablaban de la persona, del carácter de la persona. El ojo malo, ¿no? El ojo malo, o el mal de ojos, cuando había maldad, el mal de ojos. Entonces, el ojo bueno, el ojo compasivo, o sea, le asignan sentimiento a los ojos. ¿Se da cuenta? Entonces, no es simplemente hablar del órgano físico, sino que la escritura nos está hablando a través de todas sus páginas respecto de que el ojo tiene un atributo moral, ¿no? Expresa sentimientos, expresa emociones a través de los ojos, ¿no? Cuando la persona llora de tristeza o llora de alegría, ¿no? Cuando la persona se asombra o se asusta, abre los ojos. O sea, los ojos dicen muchas cosas. Los enamorados, cuando se miran a los ojos y se dicen tanta cosa a través de las miradas, ¿no? Ahí vemos la seducción como parte, ¿no es cierto?, importante del coqueteo entre los sexos, ¿ya? Y que a veces las mujeres saben usar muy bien. Entonces, los ojos realmente son, yo creo que es razón para hacer otra lección, ¿no?, otra clase, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que decir de los ojos, muchas cosas que decir de los ojos. Yo creo que nuestro editor va a mostrar, va a poner, ¿no es cierto?, un cuadro cada vez detrás mío a lo mejor, donde aparecen distintos tipos de miradas, ¿no? O miradas de asombro, de tristeza, de seducción, de melancolía. Entonces los ojos hablan, ¿no? Los ojos hablan, ¿ya? Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos estas cosas. Fíjense que en Génesis 3:5, ¿no? Creo que dice Génesis 3:5, lo vamos a buscar para leerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Génesis 3:5? Vamos a buscar para leerlo. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿no? Eran ojos puros, eran ojos santos, a quebrantar el mandamiento, ¿no? Hacían lo malo. Por eso que los ojos están asociados con ver y uno asumir una actitud frente a lo que tus ojos ven. Una acción, ¿qué acción vas a realizar frente a lo que tus ojos ven? Cuando tú ves un asesinato, o cuando tú ves que alguien está haciendo injusticia, cuando tú ves y te das cuenta, de repente te ves que te haces cómplice o participante de acciones que no tienen que ver, y eso inmediatamente, ¿no es cierto?, hacen de que tú seas partícipe de algo malo y tus ojos vieron lo malo.
¿ya? Entonces los ojos son partícipes de cosas buenas o malas de los humanos. Por eso yo estoy hablando de que los ojos tienen un sentido, un atributo moral. Entonces acá y aparte que estos ojos que nosotros debemos tener también son los ojos del alma y del corazón, porque también los están asociados al corazón. Entonces yo tengo que mirar, ¿ya? Y ver y juzgar a través de mis ojos, emitir juicios, ¿ya? También te permite a ti mismo velar por ti mismo, o sea, verte a ti mismo en el espejo, ¿cierto? Y darte cuenta de pronto de que te lleva a la reflexión de que muchas cosas que estás haciendo no están bien, no están mal, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas están en los ojos? Varias cosas están en los ojos metidas. Tenemos la seducción, la lascivia, la codicia, la lujuria, la depresión, están metidas en los ojos. Cuando tienes una mirada melancólica de tristeza, ¿no es cierto? Está expresando una depresión que está en ti. Cuando tú estás mirando lujuriosamente, hay un problema de tipo sexual. O sea, los ojos están hablando y te están diciendo cosas de ti. ¿Qué cosas pasan con uno? Entonces está muy asociada a la vida humana, al diario vivir, a las acciones nuestras. Porque son importantes los ojos, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que nuestros ojos son cautivados, es la palabra, o seducidos por colores, por luces, por formas, ¿no? Y quedamos maravillados porque nuestros ojos contemplan todas esas cosas. Y de pronto frente a eso nos impactamos y realizamos acciones que de pronto son malas, que no le agradan a Dios. Por eso es que tenemos que aprender qué cosas son los ojos, ¿no? La importancia de los ojos en la escritura. Y nos vamos dando cuenta nosotros allí, ¿no? De que los ojos cumplen una tarea importante dentro del alma. Por eso es que es peligroso cuando Jesús dice, ¿no? Que las puertas del alma, ¿cuáles son? Los ojos. Porque al mirar los ojos uno ve, conoce a una persona. Dentro de algunas personas dicen, mira, pues si yo te mira los ojos de frente y le baja la mirada, es porque algo oculta, tiene algo así que no está claro. Entonces, los ojos tienen una connotación poderosa en la escritura, porque también nos hacen ver a los personajes en la escritura respecto de cómo eran ellos, ¿no? Dice, Jesús los vio y tuvo compasión. O sea, la persona al ver las cosas, uno tiene que de verdad entrar a una evaluación de lo bueno, lo malo, y frente a lo malo que hago y frente a lo bueno que hago, ¿no? O frente a una situación lamentable, ¿no es cierto? Si está la compasión en mí, si está la misericordia en mí, ¿no? Si está la solidaridad en mí, ¿no? Frente a lo que yo veo, está la indiferencia o la apatía, ¿no? Entonces, muchas cosas, ¿ves? Tiene harta cosa que ver los ojos. Yo le puedo dar harta cita bíblica a usted, bueno, pero usted busca una concordancia y va a encontrar allí, ¿no? Harta, como decía una hermana amada, harta carnecita que con que sacar todavía ese huesito. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero dejarlo hasta acá el tema, de verdad, porque quiero tomar otra lección más frente al tema, ¿no? Porque también vamos a profundizar un poquito, ¿no? Respecto a algunos textos que tienen que ver con el discernimiento, que tienen que ver con ver las cosas del Espíritu, con ver las cosas de Dios, ¿no? Y que hay un mundo espiritual que también los ojos lo ven. Y de qué manera esos ojos, ¿no es cierto?, me permiten a mí tener un conocimiento de una realidad espiritual simbólica, ¿no? Y que también la escritura me va a ayudar a mí a entender. ¿Ya? Por eso que vamos a dejarlo hasta acá nada más, ¿no? Resumiendo la importancia de la cabeza, dijimos como gobierno, autoridad, ¿no? Y luego vimos como órgano los ojos también dentro de la cabeza, la importancia, ¿no es cierto?, de los ojos prácticamente como una expresión de la vida, o sea, en los ojos se expresan muchas cosas del ser humano, de su corazón, de su alma, ¿no es cierto?, de su espíritu, ¿no? De su forma de pensar, porque tiene una cosmovisión, porque los ojos te hacen ver cosas y tú te vas armando toda una idea respecto de lo que debería ser el mundo, como tú lo ves, ¿no? Tu mentalidad, cómo va a tener que ser cambiada o afectada por las circunstancias. Por eso es que es importante que tú entiendas ya estos distintos conceptos. Ya, por eso es que vamos a ir lento, no quiero apurarme, ya, y quiero dejarlo hasta acá nada más.
y pedirle que ya tiene que estarme mandando el cuestionario anterior, porque de verdad que le di bastante tiempo, y lo hice mayormente porque estuve muy ocupado en muchas cosas dentro del ministerio, entonces no había tenido el tiempo de pararme un poquito y de poder preparar todas estas cosas. Bien, ahora, si le gustó el tema, la clase, pues haga un comentario, explique, suscríbase a nuestro canal si no pertenece a nuestro ministerio, ¿no? Y le invito a que vea también los otros videos. Puede suscribirse en el canal Jesús Te Llama TV, marcar la campanita para que todo lo que nosotros subamos a nuestro canal usted lo pueda ver. Me despido, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima lección.